gracias, no se molesten. Sí. Una mujer destruye un bus con un bat de béisbol. O sea, ya tener un bat de béisbol, como que encuentro que... Me acordé de Britney, ¿te acordás cuando Britney Sí, bailó la también papa? tuvo su día de furia. Pero también tuvo su día de furia porque ya estaba mal, tenía problemas reales, estaba Claro. como con mucha frustración. Pero a mí me surge una pregunta, ¿será necesario, como antiguamente te decían las viejas, mi mamá me decía, cuenta hasta 10? Y te juro que yo a veces lo hago, cuando tengo rabia y tengo ganas de mandar a la punta del cerro a alguien, me resulta, claro que tengo que contar hasta 100, porque también no alcanza. Claro, 10 es muy poco. Sí, es muy poco, pero hay que como contar. Bueno, la ira no es algo nuevo. Y según yo, que te he leído harto libro de autoayuda este último tiempo, estos últimos años, entiendo que la ira es normal sentirla. Pero de ahí a llegar a romper cosas, a agredir a otra persona, O sea, eso ya... sentirla, pero llegar a controlarla. Eso no es normal. Es que eso es lo que están apuntando con el tema. El tema de controlar emociones. No es bueno. En el fondo, me explico, quiero decir, que hay que expresarla, hay que sentir el... Si uno siente algo, tiene que tratar de expresarlo para que no sea una olla a claro, presión. pero hay que después saber canalizar eso. Es decir, por ejemplo, hay gente que sabe que tiene estos episodios de violencia, pero se están metiendo al gimnasio, están haciendo, no sé, hasta boxeo y practican artes marciales, y ahí le enseñan también a canalizar y el control de ira, que es tan importante. Si finalmente el descontrol es el problema, pero no tiene que ver con que uno no tenga que expresarse o reprimir emociones, que también pueden ir en contra tuya. Entonces, es la forma en que tú lo haces, la manera en que tú lo canalizas, no es quitarse... Hay gente que está enojada y le pega una patada al perro, hay gente que está enojada y se quita con los hijos. A veces los hijos también, con la frustración que tienen por el colegio, por las amistades que se fueron distanciando por el tema pandemia, todo lo que tú quieras, también se quitan con los papás y se faltan el respeto. Entonces, yo creo que alguien tiene que poner calma en esto y decir en el fondo cuáles son los caminos para resolver esa crisis de ira, ¿no? Hay una frase que me encanta, que me la dijo el Pollo, que seguramente él no la inventó. Eso me da ira. No, siempre me dice, tu descontrol es el control del otro. Y creo que tiene mucha razón. Pero vamos a conversar sobre este tema con una neuróloga. Le damos la bienvenida a Gisela Hornung de CENEA, del Centro de Especialidades Neurológicas Avanzadas. ¿Cómo estás? Ahí está la Gisela, ¿está bien? Gisela. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Un saludo a todos en el estudio y en sus casas, por supuesto. ¿Ha aumentado, Gisela, la ira, el expresarla de manera violenta después de la pandemia? ¿Hay un antes y un después o no? Sí, efectivamente hay un antes y un después. La ira es un sentimiento universal, lo tienen los animales, lo tenemos los seres humanos. Es una sensación negativa que genera mucho enojo, pero también es una forma o un mecanismo de subsistencia. O sea, la ira aparece cuando nos sentimos amenazados. Y esa amenaza puede ser física, o sea, si alguien me agrede físicamente, pero también puede ser cuando yo me siento agredido psíquicamente. ¿Y qué ha pasado con la pandemia? Con la pandemia ha habido más inestabilidad en los trabajos, nos han cambiado la forma de funcionar, hemos tenido miedo, hemos perdido personas conocidas y todo eso, al cronificarse, nos facilita los circuitos de la ira. ¿Ya? Entonces andamos, como se dice, más polvorita. Ante estímulos más pequeñitos somos capaces de reaccionar con enojo. Tiene que ver también, me imagino yo, con la supervivencia. Como en el fondo nos vimos con escasez de todo, la gente era capaz de agarrarse a combo con tal de conseguir alimento, por ejemplo. Tiene que ver un poco con eso, con sobrevivir y quedarse acá. ¿Es normal sentir ira entonces? Sí, es normal sentir ira. La ira es el sentimiento y lo sentimos todos, ¿ya? Lo que no es normal es cómo regulamos y cómo expresamos la ira, ¿ya? Hay dos formas de expresarla. Una expresión es la agresión y la otra es la huida, ¿ya? Y nosotros, a través de distintos sistemas neuronales, somos capaces de adecuarnos y no irnos a un extremo o al otro. Ahora, esos mecanismos de compensación, en la medida que sea más extendido en el tiempo, esta sensación de sentirnos agredidos, se van perdiendo los mecanismos de regulación y eso hace que explotemos con más facilidad. Pero no, porque hay gente que dice, me quedo callado y no expreso mi ira, mi furia en ese minuto para no agredir o no dejar la escoba en algún lugar, ¿cierto? Sin embargo, se hace daño a uno mismo también si esa ira queda acumulada en tu cuerpo. Hay una frase de Mandela que me encanta,
que tiene que ver justamente con la ira, con el rencor. Él dice, sentir tanto rencor es como tomar veneno y pensar que le va a hacer efecto a tu enemigo. En el fondo, el daño te lo haces tú mismo. Entonces, esa ira es importante que salga en algún minuto, ¿cierto? Muy buena frase, me encanta de todas maneras. La ira no puedo dejar de sentirla, o sea, esa sensación desagradable, pero yo elijo cómo expresarla y tengo que expresarla. Si algo a mí me desagrada, me molesta, me asusta, yo puedo expresarlo, reconocerlo. O sea, primero tengo que saber qué es esto que siento tan desagradable. Segundo, tengo que saber quién me lo provoca. A veces sentimos enojo, ira y la verdad es que no sabemos qué lo está generando. Entonces tenemos que aprender a reconocer realmente qué lo genera y no echarle la culpa a otra cosa, que ese también es un mecanismo poco adaptativo de me fue mal en el trabajo y me enojo con la señora. Entonces tenemos que enfocar nuestros sentimientos, reconocer nuestros sentimientos y ver de qué manera generar algo que pueda mejorar esta sensación o poder resolver mi conflicto. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Es manejable en la medida que uno toma conciencia de lo que le está pasando, pero tiene que buscar ayuda si el entorno le empieza a decir, oye, control de ira, por favor. ¿Quiénes son los...? ¿Es un terapeuta? ¿Es una actividad física? ¿Un deporte? ¿Un hobby? ¿De qué manera se puede trabajar el control de ira? Existen grados en los que uno puede intervenir. Si es que esto me genera disconfort, pero el medio no lo percibe, probablemente generando actividades que sean más confortables y bajen el nivel de estrés, me puede ayudar mucho. Hacer deporte, un hobby, hacer más vida social, hacer cosas que a mí me agradan. Ahora, si ya estoy teniendo problemas en las relaciones con las otras personas o francamente estoy generando problemas de índole judicial, dado mi conducta, necesitamos ayuda profesional, ya sea de un terapeuta, de un psiquiatra, de un neurólogo, dependiendo de cuáles son las áreas que más nos está afectando. Gisela, y por ejemplo, si alguien nos está viendo y dice, yo, si bien no sufro violencia familiar, porque no la agreden o ella no agrede, pero sí, por ejemplo, estoy inventando, mi pareja cuando se enoja, agarra la silla y la tira o empieza a romper cosas. ¿Es bueno intervenir en ese minuto a la persona que se está descargando de ira o es mejor dejar que la persona termine su show y después intentar calmarlo? ¿Cómo se maneja eso, una situación así? A ver, Gaby, romper cosas, aunque no agredas a una persona, es violencia, ¿ya? Eso no es una conducta adecuada, no es una conducta normal. Cuando uno está en medio de un ataque agresivo provocado por la ira, la capacidad de pensar se nubla. O sea, uno con tratar de razonar con la persona es muy poco probable que yo pueda lograr algo. ¿Ya? Entonces, mi momento de intervenir es justamente cuando la persona ya está tranquila, se ha calmado y está en disposición de entender y escuchar lo que yo le estoy explicando. Pero nunca en el momento o en el ataque mismo de ira, al menos de que exista un riesgo de agresión a persona, ya de herir o causar riesgo vital o incluso si estoy generando daño en la comunidad, por ejemplo, un paradero de micro, etcétera, ahí sí está autorizada la intervención, pero de los mecanismos que están preparados para esto, ya no de cualquier persona. Gisela, disculpa, y lo mismo pasa con los niños. ¿Cómo como padres podemos ayudar a nuestros hijos a canalizar estos no sé, pues, ataques de ira sin, como decía la Claudita, llevarlo a tal extremo de que en el fondo no puedan expresarse tampoco y que les vaya a hacer mal? ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a poder canalizar esa ira y para que no sean a futuro adultos que estén por la vida dejándola embarrada en la calle o no sé, pues, maltratando a sus parejas? Efectivamente, todos los que tenemos hijos sabemos que hay una etapa en que el control de la ira es menor. Los sistemas neuronales de compensación y de control de los impulsos va madurando con los años. Entre los 2 y 4 años son, entre comillas, relativamente normales esta sensación de ira, frustración y aparecen las típicas pataletas. Claro. Ahora, existen algún grado de estas conductas que están dentro de la normal, pero si esta frustración y esta ira está generando problemas con otros niños, está generando agresión física, riesgo para el niño, tenemos que pedir ayuda a un especialista.
si estamos dentro de lo normal y lo esperado, la conducta de los padres, o sea, esperar que pase la pataletas, conversar con nuestros hijos, tratar de identificar con ellos qué nos frustra o qué nos enoja y darle herramientas. O sea, mira, tú fuiste, le pegaste a esto, te enojaste y lo que querías era, no sé, un regalo, un juguete. Quizás conversándolo podemos llegar a un acuerdo de cómo conseguir lo que tú quieres, y nosotros tenemos que ser la referencia del control y de la regulación de las emociones sin suprimirlas, sino que lo que ya les decía, identificarla y buscar la manera de poder generar una conducta que sea mucho más adecuada y que sea de ayuda para lo que nos frustra o nos genera esta ira. Una preguntita. Sí. Por ejemplo, se habla mucho del cortisol ahora y que la gente se hace adicta a las emociones violentas, como que generan este cortisol. ¿Es real eso? ¿Que nos hacemos adictas a situaciones violentas o adictos? Eso va a depender mucho de tu situación emocional basal, ¿ya? Cuando están bajas las catecolaminas en tu cerebro, uno busca cosas que te generen más catecolaminas, que es la serotonina, la dopamina, que te genera emoción y en algunas personas sensación de satisfacción. Entonces, en personas que están con estrés prolongado, en que bajan estas catecolaminas por desgaste, o si estamos ante una situación de depresión, algunas personas buscan como mecanismo de mejorar esa sensación emociones fuertes. Sí. Algunas pueden ser emociones fuertes provocadas, por ejemplo, el andar en auto a alta velocidad, claro, el tirarme en parapente, algún deporte que gatille, que aumente mi adrenalina, claro, pero también puede estar como respuesta la ira en busca de esta adrenalina, que no sería una respuesta tan positiva. Queremos agradecerte, súper interesante. Gracias, Gisela Hornung, de CENEA, del Centro de Especialidades Neurológicas. Avanzada, muy interesante. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias. Y en ese sentido, la Titi hablaba sobre los hijos, y la verdad es que a veces es bueno, esto lo digo yo con sentido común, dejar que los niños tengan frustraciones desde pequeños, porque uno como mamá a veces comete el error de evitarles el sufrimiento, sí, todo, claro, y que todo les resulte bien con tal de que el niño no sufra. Sin embargo, ese niño después cuando crece no sabe cómo enfrentar las frustraciones y justamente cae en situaciones de ira.